Si tu ventilador ya no quiso funcionar y quieres aprender acerca de los fusibles térmicos y de cómo probar los capacitores para estos ventiladores, no te vayas y quédate porque en este video te lo voy a enseñar de una manera fácil, fiable y funcional. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Oficios 3F. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, donde vamos a aprovechar que tenemos este motor de ventilador. Es un motor de un ventilador de piso, el cual no está arrancando. Aquí pues vamos a poner lo que es corriente y vemos cómo no funciona. Prendemos lo que es nuestro multímetro, lo ponemos en voltaje de corriente alterna y vamos a probar si está llegando voltaje. Aquí estamos viendo cómo nos está marcando que son 119 volts y aún así nuestro ventilador no quiere arrancar. Aquí hay tres posibles fallas. Una es nuestro capacitor, otra que serían el fusible térmico, o el tercero que sería el embobinado, el cual ya está dañado. Entonces vamos a empezar a abrirlo. Aquí recordemos, antes de abrir lo que es nuestro ventilador, vamos a poner lo que es una línea para guiarnos sobre esta línea al momento de volverlo a cerrar. Aquí vamos a checar cómo viene lo que es nuestro control de velocidades, el cual el negro es la línea, el rojo es baja o primera, amarillo es segunda y blanco es tercera. Entonces ahora vamos a checar lo que son los embobinados entre ellos. En este caso vamos a checar primero lo que es tercera con segunda. Aquí se escucha que hay continuidad. Tercera con primera, vemos que hay continuidad. Aquí estamos escuchando que lo que es las tres velocidades sí tienen continuidad. El problema es lo que es la línea, donde esta prueba nos está diciendo que hay un corto. Haciendo esta prueba y viendo que hay un corto, ahora vamos a checar lo que es nuestro fusible. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro fusible térmico, ya fue lo que son los embobinados del motor. Ahora vamos a probarlo. Para eso vamos a poner nuestro multímetro en la función de continuidad. Aquí hacemos lo que es la prueba y no se escucha nada. Quiere decir que efectivamente la falla que estaba teniendo nuestro motor era en lo que es el fusible térmico. Recordemos que este fusible sirve como un dispositivo de seguridad, evitando que cuando nuestro embobinado por alguna razón se calienta demasiado, se queme. ¿Cómo funciona nuestro fusible? En la parte de adentro trae lo que es un pequeño encapsulado de metal, que al momento que el embobinado se calienta de más, hace que esa pequeña pastilla de metal que trae se funda, y así hace lo que es un corte de corriente, protegiendo lo que es nuestro motor. Este fusible, estamos viendo que para hacer lo que es el reemplazo necesitamos fijarnos en tres pequeñas cosas. Una que es la temperatura, la cual nos está diciendo que es de 130 grados. Otra que es el amperaje,
el cual nos está diciendo que es de 3 amperes y el voltaje máximo con el que va a trabajar. En este caso nos está diciendo que son 250. Entonces necesitamos conseguir el reemplazo original para poder hacer lo que es el cambio. Les voy a mostrar aquí lo que son otro tipo de fusibles térmicos, los cuales también hay en el mercado. Estos son encapsulados de metal. Así es como debería hacerse lo que es la prueba, en el cual ponemos lo que es en una pata del dispositivo y aquí hace la continuidad. Estos los vamos a encontrar en lo que son cafeteras, en lo que son parrillas eléctricas, secadoras. También encontramos de este tipo de fusibles, los cuales son cuadrados. Hay de diferentes formas. El cual está funcionando. Y por ejemplo les voy a mostrar en el cual tampoco funciona. Y estos por ejemplo que vienen en lo que es un encapsulado cerámico para mayor protección. Así es como se prueba lo que es un fusible que esté funcionando correctamente. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video seas el primero en verlo. Si quieres que mejoremos luces, video, audio, por favor ve los comerciales y no los saltes. Ahora toca probar nuestro capacitor. Este capacitor tiene la función de hacer que arranque nuestro motor y también hace la función de estabilizar para que funcione correctamente. Si llega a fallar, va a ser fallas como que el motor esté trabado, como que no arranque, como que arranque muy lento. Entonces por eso es la función de que tiene que trabajar perfectamente. Aquí tengo lo que es un capacitor de 3.5 microfaradios con un más o menos 5% de tolerancia. Trabaja a 250 volts de corriente alterna a una frecuencia de 50 a 60 Hz y a una temperatura máxima de 70 grados. Aquí para hacer lo que es la prueba de que está dentro de lo que es su rango, vamos a prender nuestro multímetro. En este caso tenemos lo que es un multímetro multirango, el cual quiere decir que trae aquí varias funciones. Aquí vamos a escoger lo que es nanofaradios, pero no tenemos que poner lo que es ninguna escala, ya que él en automático nos los va a dar. Recordemos que los capacitores, su función es la de almacenar corriente. Por eso es importante antes de hacer la prueba, primero unir las puntas para hacer lo que es un corto y que se pueda descargar. Ahora que ya está descargado, vamos a poder poner lo que son las puntas. Como no tiene una polaridad, ya que se maneja con corriente alterna, no importa en qué punta lo pongamos. Ponemos una punta de nuestro multímetro en uno y la otra en lo que es la otra punta del capacitor. Y aquí vemos cómo está marcando 3.2. Nuestro capacitor recordemos que es de 3.5. Eso quiere decir que aún así con una tolerancia de más o menos 5% está lejano. Este capacitor o ya está fallando o ya está a punto de fallar. Por eso lo más importante es ya cambiarlo para tener un óptimo funcionamiento. Ahora para probar si está reteniendo lo que es carga, vamos a poner el multímetro en lo que es voltaje de corriente alterna. Ya que tenemos esta función en lo que es nuestro multímetro, ahora lo que vamos a hacer es cargarlo. Lo metemos a lo que es nuestra regleta y ya cargó. Y ahora vamos a poner lo que es en una punta el multímetro y en la otra vamos a ver aquí cómo es muy rápido como lo hace la descarga. Por eso se tiene que ver rápidamente si sí está cargando. Y al momento que ponemos, vamos a ver cómo sube y de inmediato empieza a bajar lo que es
Vieron cómo pasó a 3 y luego pasó a 0. En este caso, esa es otra forma de probarlo. O una de las formas más sencillas es ponerlo directamente en lo que es el contacto. Y ahí estamos escuchando cómo está cargando. Y al momento de que juntamos las puntas, vemos cómo descarga. Esa sería la prueba más eficaz o una de las pruebas que nosotros utilizamos para ver que sí esté funcionando correctamente. Donde lo ponemos a cargar y vemos si ya no carga o carga muy poco. Si tú haces esta prueba y estás viendo que sí está cargando, pero ya no retiene carga, ya no hace la chispa, es momento de cambiarlo. Marque lo que marque el multímetro. Bueno amigos, vemos que nuestro ventilador, al cual se le hizo lo que es el cambio de fusible térmico, ya quedó funcionando perfectamente. Espero que te sirva este video y nos acompañes en los próximos videos de Oficio 3F. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.